En el video de hoy vamos a ver el tema de la respuesta inmune contra los virus. De igual manera que en los videos pasados vamos a empezar revisando en un inicio cómo es la inmunidad adaptativa la inmunidad innata contra este tipo de microorganismos, y posteriormente pasaremos a revisar ahora sí la inmunidad adaptativa. Lo primero que tenemos que saber para empezar a revisar este tipo de microorganismos es que los virus son patógenos que van a causar o que se van a encontrar intracelulares, van a causar una infección de tipo intracelular, y como lo revisamos en el video de bacterias intracelulares, la respuesta inmune que se tiene que levantar contra este tipo de microorganismos que infectan una célula tiene que hacer uso de mecanismos, por así decirlo, un poquito más complejos que los que revisamos, por ejemplo, en bacterias extracelulares. Ya lo decíamos en el video de bacterias intracelulares. No es lo mismo luchar contra algo que se encuentra fuera de la célula, que se encuentra en un medio extracelular con el que puedes lidiar, contra realmente alguien infiltrado, alguien que se mete a tus propias células y las hace parecer como si fueran tuyas. Entonces realmente esto es más complejo. Si lo queremos ver así, este tipo de microorganismos son como infiltrados, espías, que infectan o que se encuentran ahí escondidos dentro de tus propios soldados. Entonces, pues resulta más difícil y un poquito cruel también, pues empezar a desconfiar de tu propia gente. Pero pues eso es lo que tiene que hacer al final de cuentas el sistema inmune para luchar contra ese tipo de microorganismos. Como lo hemos estado repitiendo hasta el cansancio en los dos videos pasados, la primera parte de la inmunidad innata, o la primera barrera que tienen que empezar a romper este tipo de microorganismos, son todas las barreras inmunológicas, que recuerden tenemos tres tipos de barreras: física, química y biológica. De esas tres barreras, la principal que nos va a ayudar en un inicio contra la infección contra los virus, aquí tenemos un bonito virus en color negro, es la barrera de tipo química. Si ustedes recuerdan, la barrera de tipo química está compuesta por sustancias que se encuentran solubles, que nos van a causar o que nos van a defender de este tipo de microorganismos. De estas primeras sustancias que nosotros empezamos a secretar, pues se encuentran los péptidos antimicrobianos. ¿Qué péptidos antimicrobianos se ha visto que tienen efecto antivírico, sirven contra este tipo de microorganismos? Pues uno de ellos, que aquí dibujamos en azul, son las defensinas. Y de las defensinas, la principal defensina que se ha observado tiene mayor actividad antivírica es la defensina alfa. Aparte de las defensinas, tenemos otro tipo de péptidos antimicrobianos que se conocen como catalicidinas, que estamos dibujando aquí las catalicidinas en color café. Entonces tenemos que se van a estar secretando también catalicidinas como péptidos antimicrobianos para combatir a los virus. Y de las catalicidinas, la principal que tiene actividad antivírica que se ha observado es la catalicidina LL37. Entonces ya tenemos dos mecanismos, los péptidos antimicrobianos. Otras sustancias que también se encuentran solubles, que per se muchas veces no se clasifican como péptidos antimicrobianos porque no tienen actividad per se dañina, son las colectinas. Entonces tenemos que también a este nivel se van a estar secretando unas moléculas que se conocen como colectinas. Y este tipo de moléculas cobra una importancia bastante relevante hablando en el órgano del pulmón. Las células del epitelio del pulmón van a secretar unas colectinas que forman parte del factor surfactante, que si ustedes se acuerdan, son colectinas solubles que se conocen como SPA o SPD. Entonces SPA o SPD se van a estar secretando aquí también, sobre todo a nivel pulmonar, de manera soluble. Estas colectinas, si ustedes se acuerdan, cuando revisamos también en un inicio el tema de complemento, por ejemplo, o de receptores de la respuesta inmune innata, lo que a lo que se van a unir es a glúcidos. Y si ustedes recuerdan, hay virus que en su parte externa, que en la membrana que pueden tener, expresan, o incluso en su cápside, expresan carbohidratos. Entonces aquí estamos dibujando los carbohidratos de color rosita. Entonces dibujamos a los carbohidratos de color rosita para que se aprecie mejor. Aquí están nuestros carbohidratos, y al momento de que ven carbohidratos en la membrana de glúcidos ahí presentes, nuestras colectinas se van a unir a ese tipo de sustancias
Y si ven aquí, las colectinas ya rodearon a nuestro virus. Puede decirse que prácticamente lo están un tipo de opsonizando, que va a tener relevancia más adelante. Pero entonces tenemos que nuestro virus ya está rodeado aquí por un montón de colectinas de SPA y SPD, que son parte del factor surfactante. Entonces, en un primer inicio, aparte de opsonizarlo, lo que están haciendo las colectinas es inactivarlo. Están inactivando aquí, se están pegando muchas, se están uniendo a él, se están inactivando. Y pues ustedes creen que el virus, cuando se une aquí o cuando tiene toda esta cosa encima, puede infectar a la célula. Pues no, le resulta muchísimo más difícil. ¿Qué otros mecanismos tenemos de la inmunidad humoral que nos van a ayudar en la respuesta inmune contra los virus? ¿Qué otros mecanismos nosotros podemos empezar a revisar como parte de este tipo de respuesta? Pues también lo que vamos a tener aquí, adelantándonos un poco con las colectinas, ya pueden decir, las colectinas también como que funcionan. A lo mejor este virus pasa todo opsonizado acá a tejido conjuntivo, a sangre, porque no solo entra un virus, sino entran muchísimos virus. Y tenemos que aquí ya está todo recubierto con colectinas. Entonces al momento de que están recubiertos con colectinas, y ya pasa este nivel, las colectinas, ¿qué tipo de vía van a activar del complemento? Pues quedamos que en general los tipos de colectinas, la vía que van a activar es la vía clásica del complemento, perdón, la vía de las lectinas del complemento. Entonces quedamos que por este medio las colectinas pueden activar también un segundo mecanismo que se conoce como la vía del complemento. ¿Y qué vía del complemento se va a activar? La vía de las lectinas. Y si ustedes recuerdan, para que se active la vía de las lectinas, pues principalmente la que va a estar participando aquí es la lectina tipo C, aunque lo pueden hacer otro tipo de moléculas solubles. Va a llegar aquí unas moléculas que se conocen como MASP1, MASP2, que van a activar a la primera molécula de esta vía, que se conoce como C4. Va a llegar C4. C4 va a ser catalizada sobre todo por MASP2. C4 va a ser catalizada ¿en qué? Pues en dos cachitos, en un C4b y en un C4a. Y si ustedes recuerdan, C4A es el que se va y C4B se queda. Voy a hacerle un poquito de zoom también para recordar esta vía del complemento. Entonces quedamos que aquí en un primer inicio lo que va a pasar, vamos a hacerle zoom a la membrana. Esta de aquí abajo es la membrana del virus, acá abajo es virus. Entonces quedamos que se va a encontrar aquí la molécula que puede ser una de tipo lectina tipo C. Aquí abajo van a estar más 1 y más 2. 1 y 2, que son serina proteasas. Entonces quedamos que llega a C4, está de manera soluble. Más 2 lo va a romper en una cosa que se conoce como C4b. Que C4b como tal ya se empieza a anclar a la membrana. Y C4a, que es el fragmento chiquito, quedamos que sale por acá, se va soluble. ¿Qué se necesita después que llegue? Pues otra molécula que se conoce como C2. Y aquí el que se queda es C2A. Se va a quedar acá abajo. Y el que se va aquí es C2B. Y al momento de que ya tenemos a C4B con C2A, esto nos forma una cosa que se conoce como la C3 convertasa. Entonces nosotros, recordando aquí, ya formamos nuestra C3 convertasa. ¿Qué es lo que va a hacer la C3 convertasa? Pues como su nombre lo dice, la C3 convertasa va a llegar aquí C3, que se encontraba soluble, y lo va a romper en fragmentos de C3B y C3A, que quedamos que el C3A también se va soluble. Entonces el C3A se está yendo soluble y aquí el C3B se está quedando anclado a la membrana. Ese C3B nos puede hacer dos cosas: que por esta vía aquí anclada a la membrana se active la vía alternativa del complemento y así amplificar las reacciones del complemento, o bien que este C3B se pegue a nuestra C3 convertasa. Entonces quedamos que aquí se está pegando nuestro C3B. Aquí se vuelve a pegar el C3B, este C3B, entonces se pega. Ya tenemos C4B, C2A, C3B, que eso, de una forma más larga, nos forma a lo que se conoce como la C5 convertasa. Entonces aquí ya tenemos a la C5 convertasa. Y la C5 convertasa, pues como su nombre lo dice, lo que se va a encargar de hacer es de romper a una molécula más adelante en la vía que se conoce como C5.
Entonces se encarga de romper a C5 en qué? C5 entra por acá y rompe a C5 en C5A, que C5A se va soluble, y en C5B. C5B, una vez que está soluble, es muy fácil que se pegue a otros componentes. Vamos a ponerlo acá otra vez. La activación, que se pegue C5B a otras moléculas siguientes en la cascada, que ya conocemos como vía común, que se pegue a C6, a C7, que C7 ya es quien empieza a anclar a la membrana, pero no la atraviesa toda, por eso no es un anclaje muy fuerte. Aquí tenemos a C6, que quedamos que estaba llegando, y a C5B. Entonces C6, después de C6, el que empieza a llegar es 8, que 8 ya empieza a ser un polo muy pequeño, y finalmente, después de que ya se encuentra anclado a la membrana, se hace el polo de poli C9. Entonces se hace el polo de poli C9 y empieza a hacer un desequilibrio osmótico, empieza a entrar y salir diferentes sustancias para que haya un desequilibrio osmótico con el virus, y el virus finalmente se lleve por medio a la destrucción del virus. Se muere el virus. Este complejo que nosotros tenemos de C5B, C6, C7, C8 y el poli C9, si recordamos, es lo que se conoce también como complejo de ataque a la membrana. El punto aquí es que esta activación del complemento prácticamente no es muy significativa. El complejo de ataque a la membrana, sobre todo por la vía de las lectinas, no funciona muy bien contra los virus. ¿Qué otra cosa puede también favorecer las colectinas? Pues si ustedes se acuerdan, las colectinas también funcionaban como opsoninas y había células de la respuesta inmunitaria, ya aquí hablando de un componente celular, por ejemplo, macrófagos, algún macrófago. Vamos a hacerle a reducir un poquito el zoom. Entonces quedamos que aquí se encontraban células de la respuesta inmune, como que de la respuesta inmunitaria sobre todo, como el macrófago, que el macrófago también tiene receptores. Aquí haría uso de los receptores fagocíticos de tipo opsónico. Entonces aquí está el macrófago, que al momento de reconocer a estas colectinas, lo que va a hacer, ¿sabes qué? Pues tú estás aquí mal, endocito, hago el fagolisosoma, te fagocito y ñam, delicious, aquí se comió el macrófago a nuestro virus. Entonces ya tenemos varios componentes que las colectinas pueden funcionar activando a complemento, o bien como opsoninas, que a final de cuentas nos van a llevar a una fagocitosis. ¿Qué otro componente celular, sobre todo de la respuesta inmune innata, va a estar participando aquí en este tipo de respuesta? Pues una célula que no hemos revisado, pero que tiene un papel bastante importante en este tipo de infecciones, es una célula de la respuesta inmune innata que se conoce como célula dendrítica. Pero, ojo aquí, esta célula dendrítica que nosotros estamos dibujando no es una célula dendrítica clásica o una célula dendrítica profesional. Este tipo de células dendríticas se conoce como célula dendrítica plasmocitoide. Es una célula dendrítica plasmocitoide, que es una muy diferente a la célula dendrítica clásica profesional. Si ustedes se acuerdan, las células dendríticas clásicas profesionales lo que iban a hacer era reconocer PAMs de distintos microorganismos, endocitarlos, expresarlos vía MHC, 1 o 2, dependiendo de cuál vía use, irse a ganglios linfáticos, zona de la paracorteza, y activar a los linfocitos T por medio de la presentación antigénica. Esta célula dendrítica plasmocitoide no hace eso, es una célula dendrítica muy especial. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace o por qué es tan especial, pero lo importante ahorita es que no hay que confundir, es un tipo de célula dendrítica diferente. Este tipo de célula dendrítica pues también tiene receptores de tipo fagocíticos opsónicos, y por lo tanto va a poder endocitar al virus acá adentro, o bien también lo que el virus per se, por sí solito, nuestro virus bonito, puede llegar a infectar a la célula dendrítica plasmocitoide per se, y no que sea una endocitosis voluntaria, digamos. Entonces ya tenemos que nuestro virus bonito, aquí vamos a escribirle virus, nuestro virus infectó a la célula dendrítica plasmocitoide. ¿Qué es lo que va a pasar una vez aquí ya teniendo esto? Entonces el virus entra, y como quedamos, igual lo hemos dicho hasta el cansancio desde los videos pasados, para que la célula dendrítica plasmocitoide sepa que tiene algo ahí adentro o reaccione, necesita
primero reconocerlo. ¿Y cómo lo va a reconocer? Pues igual ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Va a hacer uso de los receptores de PAMPs, que son los de la inmunidad innata, receptores de patrones moleculares asociados a patógenos o receptores de PAMPs. Aquí, pues obviamente si es un virus y es un microorganismo intracelular o es algo que está adentro, los tipos de receptores de la inmunidad innata que nos van a servir aquí son receptores intracelulares o receptores que se encuentran adentro de la célula. No nos sirve de nada o no sirve pensar en receptores extracelulares porque aunque los virus pueden encontrarse en el medio extracelular, ahí no son patógenos y no es la mayoría de donde desencadenan todos sus mecanismos virulentos, es adentro de la célula. Entonces es adentro de la célula donde tenemos que darnos cuenta que ya nos infectó. Si un virus se encuentra fuera de la célula, ¿para qué gastamos energía en algo que no nos va a causar daño? Si está adentro, ahí sí aguas. Entonces, ¿qué tipo de receptores tenemos? Pues como ya podrán adivinar, los TLR, que son los famosos receptores de tipo TOL, Toll-like receptors por sus siglas en inglés. ¿Qué receptores de tipo TOL nos van a servir contra este tipo? Pues ya quedamos los intracelulares. ¿Y cuáles son los intracelulares? El TLR3, el TLR7, el TLR8 y finalmente el TLR9. Que si ustedes se acuerdan de este tipo de receptores de tipo TOL, haciéndole un zoom aquí al endosoma que está entrando, haciéndole un zoom de este lado, son receptores que se encuentran endosomales o asociados a membrana. No son solubles en el citoplasma. Estos son receptores, vamos a dibujarlo aquí en negro. Este puede ser, por ejemplo, TLR3, que se encuentran anclados aquí en la membrana del endosoma. Este es el endosoma. Y la parte del receptor de tipo TOL que va a reconocer se encuentra hacia la luz del endosoma y no hacia el citoplasma, no hacia afuera, se encuentra hacia adentro. Aquí estamos viendo la parte que reconoce que se encuentra hacia adentro. Entonces tenemos que este receptor de tipo TOL va a reconocer aquí a nuestro virus. Ahorita vamos a ver qué es lo que reconoce, pero en general todos los receptores de tipo TOL, TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9 se encuentran de esta manera, endosomales. ¿Qué es lo que van a reconocer o cuándo se van a activar? El TLR3, su principal ligando o la parte del virus que va a reconocer es ARN, pero es un ARN especial. Es ARN de tipo bicatenario. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se acuerdan, las células del cuerpo humano expresan una sola cadena de ARN en diferentes fases, pero es una sola cadena. Hay virus que expresan que su material nucleico es de ARN, pero es ARN de doble cadena o bicatenario de doble cadena. Entonces el TLR3 va a reconocer este ARN especial de doble cadena. Va a decir, eso no es normal que esté en el cuerpo, entonces lo voy a reconocer. ¿Qué más va a reconocer? TLR7 y TLR8, lo principal que ellos van a reconocer también es ARN, pero sobre todo ARN monocatenario, porque si ustedes recuerdan, también es normal que tengamos, aunque es normal que tengamos ARN monocatenario, lo que no es normal es que el ARN de la propia célula monocatenario se encuentra dentro del endosoma. Generalmente anda soluble en citoplasma, no tiene nada que hacer aquí adentro. Entonces, pues también lo van a reconocer. Es normal que virus expresen en una célula cadena de ARN o que sean ARN monocatenarios. Y finalmente, el TLR9, quedamos también que lo que va a reconocer es ADN, pero ADN de tipo CpG, o de tipo ADN sobre todo más bacteriano, pero pues a final de cuentas también puede llegar a reconocer ADN porque hay virus, que su material nuclear está compuesto de ADN. Y ya tenemos aquí los principales tipos de receptores de tipo TOL. ¿Qué otros receptores tenemos? Ahorita vamos a ver cuál es su consecuencia, porque es prácticamente la misma para todos. Si ustedes se acuerdan de los receptores intracelulares citoplásmicos, teníamos dos, los que ya están como tal solubles aquí en el citoplasma. Unos azules, que ya revisamos más para bacterias que no nos sirven, en este caso, que son los receptores de tipo NOD, que reconocen más peptidoglucanos, pero aquí no se confundan. Cuando les pregunten de virus, los NOD no tienen nada que hacer. Los NOD quedamos que qué es lo que iban a reconocer. Peptidoglucanos de manera general en el video pasado, ¿no? Peptidoglucanos. Pero los virus expresan peptidoglucanos, pues no. Entonces, obviamente, este no nos va a servir contra este tipo de respuesta. Entonces, este lo podemos eliminar de nuestro disco duro hablando de virus. ¿Cuál sí nos va a servir? ¿O cuál vuelve a cobrar relevancia?
otro que también es intracitoplásmico. Si ven aquí la diferencia es que estos no están asociados a membrana, estos sí son solubles en el citoplasma, que se conoce como receptores de tipo RIG. Y de los receptores de tipo RIG, el principal es el RIG1. ¿Cuál va a ser el ligando del RIG1? Pues de manera general, hablando más específicamente, lo que va a reconocer el RIG1, sobre todo, pues es material nuclear principalmente DNA. DNA o ADN es lo principal que va a reconocer este tipo de receptor. Tenemos otro receptor de tipo RIG, que en general los RIG se les abrevia como RLR, o receptores de tipo RIG, que se conoce como MDA5. El MDA5, ¿qué es lo que va a reconocer? Pues también material nuclear. Los dos van a reconocer de tipo material nuclear. La diferencia aquí es, por ejemplo, que el RIG1 nos va a servir más porque va a detectar más material de tipo de virus de influenza. ¿De qué más va a detectar? Por ejemplo, del virus de la rabia, o del virus de la hepatitis C. Son principalmente los virus contra los que va a actuar. Y el MDA5 va a reconocer más material del grupo de virus que se conoce como picornavirus. Van a ser más efectivos contra este tipo de virus. Entonces, ya quedamos que eso es lo que va a reconocer. Y aunque les dije en un principio que podía reconocer DNA, pues también les dije que pues, su ligando principalmente podía ser, pues tanto estos van a reconocer tanto ARN, DNA, cualquiera de los dos, ARN, ADN, los dos, igual acá arriba ARN, y estos los pueden reconocer de los dos, tanto bicatenarios como monocatenarios, principalmente. Eso es lo que van a estar reconociendo. Y ya quedamos contra qué tipo de virus son contra los que van a presentar más actividad cada uno. Ahora, ¿qué es lo que de esto que se activen o que todos estos receptores reconozcan? Pues ¿para qué? ¿Para qué me sirve aprenderme todo esto? Pues si ustedes recuerdan, la base final del reconocimiento, o el punto de un reconocimiento, de nada nos sirve reconocer algo si no vamos a actuar. Lo mismo para el sistema inmune. La medida de actuación que ellos van a hacer, tanto si se activa TLR3, 7, 8, 9, RIC1 o MDA5, la medida principal va a ser la producción de una citocina que se conoce como interferón de tipo 1. Entonces la célula dendrítica plasmocitoide, al momento de que se aquí esta infección, va a producir una citocina que se conoce como interferón de tipo 1, que es una citocina, en este principio, producida por la inmunidad innata de nuestro paciente y que nos va a ayudar a contener la infección. ¿Qué es lo que va a hacer el interferón de tipo 1 o cómo nos va a ayudar a controlar esta infección? Pues antes de responder esa duda, tenemos que saber que las células también, por ejemplo, casi cualquier célula del cuerpo, casi cualquier célula epitelial que esté infectada, porque quedamos que aquí estaba entrando a la célula dendrítica plasmocitoide de nuestro virus, pero el virus que venía desde acá afuera, nuestro virus bonito que recordamos viene desde afuera, que ya burló las barreras químicas, las colectinas, entra y causa infección en las células epiteliales. Y ven aquí ya hay células epiteliales que tienen una bonita mancha, porque es una mancha de nuestro virus intracelular. Entonces ya quedamos que nuestro virus intracelular aquí está infectando a nuestras células epiteliales. ¿Qué es lo que van a hacer estas células epiteliales? Aunque en menor medida que la célula dendrítica plasmocitoide, lo que sí tiene este tipo de célula son también receptores de la inmunidad innata que estamos revisando. No en mayor medida, pero los tienen. Entonces estas células epiteliales también, ellas se dan cuenta que hay algo aquí adentro. Y al momento de que ellas se dan cuenta que tienen algo adentro o tienen una infección, adivinen qué van a producir interferón de tipo 1 también. Entonces aquí ya estamos viendo que esta molécula de interferón de tipo 1 es realmente importante. O algo tiene que hacer ahí, ¿no? Si la producen todos. La principal diferencia es que la célula, por excelencia, que la produce en cantidades industriales, es la célula dendrítica plasmocitoide. La célula dendrítica plasmocitoide es la principal célula de la inmunidad innata en producir interferón de tipo 1 y la produce rápido. O sea, por eso es de la inmunidad innata, la produce luego. Esta no necesita activarse el presentamiento de antígenos. No, la produce en cantidades bestiales al interferón de tipo 1. Y el interferón de tipo 1 tiene varios mecanismos por los que va a actuar. El primero de ellos es que el interferón de tipo 1 va a hacer que se va a secretar, y ustedes recuerdan ese interferón de tipo 1,
pues puede volver a viajar acá arriba. Puede viajar a las células epiteliales, puede viajar incluso aquí causar efecto en la propia célula dendrítica o viajar vía sanguínea a las diferentes células del cuerpo. El punto es que el interferón de tipo 1, cuando es reconocido por las diferentes células del cuerpo, va a favorecer la expresión de una enzima que se conoce, o de una proteína que se conoce como la proteína sinasa R, dependiente de ARN bicatenario, que la podemos abreviar como PKR. Recordamos que esta es la proteína sinasa R de ARN bicatenario. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima o qué es lo que va a hacer la proteína sinasa R de ARN bicatenario? Al momento de esta la está expresando la propia célula, entonces al momento de que la propia célula la expresa, lo que va a hacer es fosforilar a un factor de transcripción que se conoce como factor de inicio eucariótico, o que lo podemos abreviar como EIF2-alfa. Este es un factor de transcripción. El factor de inicio eucariótico 2-alfa o EIF2-alfa es un factor de transcripción que prácticamente lo que favorece pues es la transcripción de diferentes genes, y eso le conviene al virus, porque al momento de que empieza a haber una alta tasa de transcripción, pues todo el material genético de nuestro virus que está entrando se empieza a sintetizar y nuestro virus y nuestras células empiezan a hacer más virus. Entonces la interferón 1 dice, ¿sabes qué? Expresa mucha proteína sinasa R de ARN bicatenario, o PKR, expresa mucha PKR, para que esta PKR fosforile a este factor de transcripción. Entonces recuerden que cuando lo fosforilan es pegarle un fosfato. Le pega un fosfato y al momento de que hace esta fosforilación inhibe a este factor de transcripción. Inhibe al factor de transcripción y al momento de que inhibe el factor de transcripción, esto nos trae como consecuencia un bloqueo de la transducción del ARN vírico. Entonces nos bloquea la traducción del ARN vírico, del ARN monocatenario vírico. Nos bloquea la traducción del ARN monocatenario vírico. Y pues aquí acabó todo, ¿no? ¿Qué más es lo que puede hacer el interferón de tipo 1? Pues el interferón de tipo 1 también va a expresar una molécula que se conoce como la 2,5-oligoadinelato sintetasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta molécula? ¿Qué efecto va a tener? Entonces, esta 2,5-oligoadinelato sintetasa lo que va a hacer es tener actividad de endonucleasa. Prácticamente es una endonucleasa de ARN. Entonces la podemos abreviar como RNasa L. Es una RNasa L porque es una endonucleasa de ARN. Esta proteína que funciona como una RNasa L, ¿qué es lo que va a hacer? Pues encargarse de hacer cachitos al ARN vírico. Entonces aquí tenemos una molécula de ARN, llega a la 2,5-oligoadinelato sintetasa o RNasa L, y esta molécula de aquí que tenemos la va a hacer cachitos. La va a empezar a romper, y si la rompe, pues el ARN vírico que tenemos acá ya no sirve. Y pues nuestro virus ya no se puede replicar. Y fin de la historia. ¿Qué otro mecanismo de acción tiene el interferón de tipo 1? El interferón de tipo 1 también favorece la expresión de moléculas parecidas o de moléculas de la familia del BCL2, y al momento de favorecer la expresión de moléculas de la familia del BCL2, adivinen a qué lleva la célula. Obviamente la lleva a apoptosis. Entonces es una molécula del interferón tipo 1 que se conoce como con actividad antivírica, o es la principal citosina que nos va a servir en un inicio para contener a los virus. Si ven hasta aquí no se ha activado la inmunidad adaptativa, entonces tenemos interferón de tipo 1 que se está activando para favorecer la inmunidad contra los virus. Por eso se le conoce como citosina antivírica o la principal citosina antivírica. Cuando les pregunten por citosina antivírica, la primera en la que tienen que pensar es el interferón de tipo 1. Prácticamente hasta aquí ya tenemos casi todos los mecanismos de la respuesta inmune innata contra los virus. ¿Qué nos falta de revisar? Pues nos falta de revisar una célula muy especial que también la vimos en la respuesta inmune contra las bacterias intracelulares, que se conoce como la célula NK. ¿Ustedes se acuerdan? Hay una célula que forma parte de la inmunidad innata que se conoce como la célula NK. Y ya quedamos que la NK se va a activar al momento de hacer
un balance entre los receptores activadores e inhibidores, y dependiendo de cuáles se activen más, se va a ir hacia la activación o la inhibición, hacia qué lado de la balanza se vaya la respuesta. ¿Qué tipo de receptores activadores tenemos? Pues de los receptores activadores tenemos el receptor de tipo KIR de la célula NK, tenemos otros como por ejemplo NKG2D, vamos a borrarlo este acá porque el NKG2D, ahora sí bien escrito el NKG2D, y finalmente al otro que tenemos es un receptor que se conoce como CD16. Los principales que nos van a interesar aquí es KIR y NKG2D en un inicio. ¿Cuáles van a ser los ligandos de estos dos tipos de receptores? De los receptores activadores de tipo KIR, el principal aquí pues es el KIR 2DS, y el KIR 2DS lo que reconoce o su principal ligando es moléculas clásicas del MHC, especialmente el HLA-C. Lo va a reconocer el MHC propio. Si ustedes se acuerdan, el HLA-C es una molécula clásica de MHC de tipo 1. ¿Por qué se va a activar reconociendo una molécula de MHC propia? Porque se plantea que reconoce el HLA-C cuando éste presenta péptidos extraños, no péptidos propios, péptidos extraños de patógenos. Cuando presenta péptidos extraños de patógenos, se activa. Si presenta péptidos propios, no se activa. Y ahí se activan los receptores de tipo inhibidores. El NKG2D, ¿qué es lo que va a reconocer? Este se une a moléculas no clásicas del MHC, principalmente MIC-A y MIC-B, que se van a expresar las dos en la membrana de las células estresadas. Y una cosa que puede llegar a generar estrés celular es la infección contra virus. Entonces quedamos que nuestras células acá del epitelio pueden expresar MIC-A y MIC-B. Y al momento de que expresan este tipo de moléculas, ¿quién llega? Acá está llegando una célula NK. Llega la célula NK, reconoce por medio de NKG2D, este es, recuerden, NKG2D, lo reconoce a MIC-A y MIC-B. Se activa, pasa al lado de la activación y genera citotoxicidad por medio de perforinas y granzimas. Y lleva a esta célula a muerte celular, la lleva a apoptosis. Si lo ven es un poco más ruda que la célula dendrítica plasmocitoide. La célula dendrítica plasmocitoide dice, ¿sabes qué? Empiezo a secretar interferón de tipo 1, toma estas citocinas, te van a ayudar, te doy medicamento para que ayuden y seguramente con esto te curas, no te preocupes. La NK no se anda con miramientos. La NK cuando mira que es una célula estresada, agarra, saca su pistola y ¡pum! La mata. Ya. Pues aquí, pues es más ruda, ¿no? Esta no se anda con miramientos. Ahora, ¿qué más tenemos de esta parte? Pues si ustedes se acuerdan, la célula NK se va a activar o va a pasar a un estado más activo por varias citocinas. Entre ellas, una citocina que favorece la activación de la NK es el interferón de tipo 1, que está produciendo la célula dendrítica plasmocitoide al activarse. Entonces, hay mucho interferón en el medio, favorece la activación de las NKs. Las NKs empiezan a expresar más mecanismos de citotoxicidad, más perforinas, más granzimas, receptores de tipo activador, llegan al sitio donde están expresando MIC-A y MIC-B y llevan a esta célula a muerte celular. Prácticamente con eso nosotros estamos concluyendo los mecanismos de la respuesta inmune innata contra los virus. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Pues nos falta revisar los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa. ¿Cómo se levanta la respuesta inmune adaptativa? Para esto, tenemos que recordar igual a una célula que ya también en los videos pasados hemos estado mencionando hasta el cansancio, que hace el link entre la adaptativa y la innata. Estoy seguro que adivinaron ya después de tantas clases. La célula que nosotros vamos a hacer uso aquí, o la que nos va a servir, es la célula dendrítica clásica. Esta sí es una célula dendrítica clásica o profesional. No es la célula dendrítica plasmocitoide que revisamos anteriormente. Esta es la célula dendrítica clásica. Quedamos que la célula dendrítica clásica también puede llegar a endocitar a nuestro virus malo, o el virus malo puede entrar. Quedamos que era bonito, pero aquí ya se volvió malo porque está generando infección. Entonces llega el virus malo y está generando aquí nuestra infección. Y
e infecta a la célula dendrítica, o la célula dendrítica lo capta y lo endocita. La célula dendrítica, que vemos que también tiene receptores de la respuesta inmunidadaptativa, también es capaz de producir interferón de tipo 1, pero la dendrítica, al momento de que ve algo así, pues ya cambia de perfil, se va de aquí, empieza a expresar también en superficie moléculas que están entrando de fuera, MHC de tipo 2, y empieza a expresar los péptidos del virus en el MHC de tipo 2. ¿Y a dónde creen que se va? Pues sí, como también estoy seguro que adivinaron, pues obviamente se va a donde siempre, se va a ganglio linfático, entra por las vénulas de endotelio alto, y cuando llega a las vénulas de endotelio alto sale y llega a paracorteza. Llega a paracorteza, y en paracorteza, estas son las vénulas de endotelio alto, y llega a paracorteza, y en paracorteza, ¿a quién se va a encontrar? Pues aquí haciéndole un zoom, ahorita le hacemos el zoom, llega aquí, y se va a encontrar a los linfocitos T. Entonces quedamos que llega aquí, y se encuentra a los linfocitos T. Ahora, si está presentando vía de tipo MHC2, vamos a hacerle ahora sí el zoom. Vamos a hacer aquí el zoom que está presentando. Esta es la dendrítica. Y acá tenemos a nuestro T. Este es nuestro T. Y esta es, quedamos a la célula dendrítica. Ahora, el dilema que planteamos. ¿Qué tipo de MHC era? Pues MHC de tipo 2 quedamos. Y el MHC de tipo 2, ¿por qué? Porque va a estar presentando aquí péptidos del virus, porque es algo que captó desde fuera, ¿no? Lo está captando desde fuera. Aquí la célula dendrítica no está infectada, entró por un endosoma, lo está captando desde fuera, y la vía que se usa es la de MHC2, se presenta vía MHC2. ¿Y qué linfocito T será este? Si es MHC2, aquí tenemos a su TCR. ¿Cuál es el correceptor que usa? Pues muy bien, si es MHC2, este tiene que ser a fuerza un linfocito T CD4, no hay de otra, este es un TCD4, activa al TCD4, y el TCD4 ¿nos sirve de algo aquí contra la infección contra virus? ¿Sí o no? La respuesta es que sí. Obviamente aquí nos interesa activar en un inicio pues a los TCD8 para que se conviertan en citotóxicos y generen daño, y más bien muerte a las células infectadas. El TCD4, aunque se ha descrito que hay TCD4 que tienen actividad citotóxica, no es el principal y no ayuda en gran parte a ese tipo de respuesta. Entonces el TCD4, cuando se activa, ya quedamos que el principal perfil contra el que se va a ir, o el principal perfil al que se va a diferenciar, es en TH1. Va a llegar al sitio de infección, se diferencia en un linfocito de TH1, y cuando llega acá al sitio de infección, ya todo ya se diferencia en el linfocito de tipo TH1. ¿Qué citocina quedamos? ¿Qué es la que va a producir cuando se diferencia en tipo de TH1? Pues la citocina principal que producen los TH1, ¿cuál es? Pues sí, estoy seguro que adivinaron también. La citocina principal que producen es interferón gamma. Se produce interferón gamma. Ahora, ¿qué citocinas necesitaban encontrarse en el medio para haber activado a este linfocito TH1? Pues mucha interleucina 12 y mucho interferón de tipo 1, que ya quedamos que lo estaba produciendo la plasmocitoide. Entonces, interferón de tipo 1. Se produce interferón de tipo 1 y la interleucina 12 lo diferencian al TCD4 en un TH1. Y el TH1 produce mucho interferón gamma. Que el interferón gamma lo que nos va a ayudar es poniendo acá. Aquí está el interferón, aquí está el TH1, que ya se diferenció en la primera hoja. Produce interferón gamma. Y como revisamos en la mayoría pasada, el interferón gamma va a activar los mecanismos de microbicidad del macrófago para que el macrófago bien se coma los virus que entren de manera más efectiva, o por qué no, a las células propias que están infectadas. ¿De acuerdo? Para eso nos va a servir principalmente el interferón de tipo TH1. Ahora, ¿qué otro mecanismo tenemos que nos va a servir contra este tipo de respuesta? Tenemos otra célula, pues el TCD8, ¿no? Entonces tenemos que aquí la otra célula que nos va a servir es un TCD8. Pero ¿cómo le vamos a hacer para activar al TCD8? Entonces tenemos que aquí el TCD8 expresa su TCR. Pero el TCD8, ¿por qué tipo de MHC está
ilimitado, pues por el vía de MHC de tipo 1, ¿no? Pero este TCD8 es virgen, y este TCD8 no puede viajar a periferia y reconocer el MHC1 que están expresando aquí las células endoteliales infectadas por virus con su péptido vírico. Esto no puede llegar acá el TCD8 y hacerlo. En este momento no lo puede hacer porque es virgen, necesita una alta cantidad de coestimulación aquí por parte de la dendrítica. La dendrítica tiene dos medios de solucionar este dilema. El primero, no sé, como tal la dendrítica está infectada y al momento de que esté infectada, pues ya los péptidos aquí del núcleo se están sintetizando del virus y sí lo expresa vía MHC de tipo 1. Pero el principal medio que hace uso es de la presentación cruzada. Entonces aquí este péptido por medio de presentación cruzada se expresa en la molécula de MHC1 de la célula dendrítica. Lo reconoce el TCR del CD8 junto con su molécula CD8, este es el TCR, aquí está el CD8, lo reconoce y ahora sí el CD8 se activa. Y quedamos que el CD8 cuando se activaba, ¿qué es lo que iba a hacer? Pues el CD8 se activa, sale de ganglio y viaja también al sitio de infección. ¿Qué situaciones necesita para diferenciarse? Pues al igual que las de un perfil de tipo TH1 necesita de la interleucina 12 y del interferón de tipo 1. Entonces interferón de tipo 1 interleucina 12 hay mucha en el medio porque lo están produciendo las células dendríticas plasmocitoides. Y este linfocito T CD8 en que se diferencia en un linfocito T citotóxico. Y al momento de que el T citotóxico se encuentra con las células infectadas que están presentando vía MHC1 el mismo péptido con el que se activó, o sea, aquí en este está en negrito y tiene una forma más o menos ovalada, que es el mismo contra el que se activó acá en un zoom. Está reconociendo exactamente el mismo contra el que se activó. Esto es importante. Tiene que reconocer el mismo contra el que se activó. No puede ser otro diferente. Entonces reconoce el mismo contra el que se activó. ¿Y qué va a pasar aquí? Aquí ya no necesita coestimulación ni una alta cantidad. Aquí ya la coestimulación está muy baja. Hay una baja estimulación, pero se activa. Ya se activa porque ya es un tecito tóxico y hay liberación de perforinas y granzimas que van a llevar a estas células también a la muerte. Entonces, si lo ven, pues realmente también es un poquito más rudo que el TH1. El TH1 hace mucho interferón gamma para que el macrófago los ayude y fagocite, pero el tecito tóxico no se anda con miramientos tampoco. Él dice, te reconozco aquí afuera de tu casa, estás expresando una placa que dice, aquí vive Juanito, pero Juanito está en concubinato con un virus que se llama virus de la gripe, yo te mato. No sirves para... No me sirves, ya, eres un zombie. Entonces, si eres un zombie y estoy viendo aquí claramente que es un zombie tu creencia, pues te mato. Que así es prácticamente como la inmunidad adaptativa por medio de linfocitos te funciona. ¿Qué otro tipo de inmunidad nos falta? Pues como bien adivinaron, en el ganglio tenemos los folículos. Y en los folículos, haciendo el zoom aquí abajito, ¿quiénes se encuentran? Pues ya quedamos los linfocitos B, que se van a hacer primero plasmablastos aquí, van a pasar a ser plasmocitos acá, y quedamos que van a hacer cambio de isotipo, maduración de la afinidad, que ya espero no quede ninguna duda, y se van a convertir ¿en qué? En una célula plasmática de vida larga. ¿Y qué es lo que van a estar haciendo estas células plasmáticas de vida larga? Pues secretar anticuerpos contra la molécula de virus que se activa. Aquí están nuestros mismos anticuerpos. Principalmente, obviamente si es una infección aguda van a ser de tipo IgM porque dadas en mayor medida por las células plasmáticas de vida corta, pero si son células plasmáticas de vida larga, hace cambio de isotipo hacia IgG. Pero esto ya es después, hacia IgG, pero esto ya es después de varias semanas de que se activa. Esto no lo hace luego. 2 semanas, por ejemplo, produce IgG, va a viajar igual al sitio de la lesión, y aquí las inmunoglobulinas se van a encargar de qué, o cuál va a ser su actividad principal, de neutralizar de igual manera a los virus, pero al virus que se encuentra de manera extracelular, para que este virus extracelular lo neutralicen, ya no pueda infectar a nuestras células propias. ¿Qué también funciona aquí? Pues aquí activa la vía clásica del complemento, que si se acuerdan, la vía clásica del complemento pues prácticamente está dada también de igual medida por C4, que se rompe el C4b, C2a,
la C3 convertasa, C4b, C2a se forman la C3 convertasa y todos los mecanismos que nosotros ya describimos en la parte de la vía de las lectinas. Si ustedes se acuerdan, se formaban exactamente las mismas moléculas para la generalización de complejo de ataque a la membrana. Esos anticuerpos de memoria de tipo IgG que se van a estar formando, acuérdense, las células plasmáticas de vida larga, de memoria, viajan sobre todo a médula ósea, se quedan ahí produciendo anticuerpos de por vida y viven un tiempo extraordinariamente largo. Tiene bastante importancia aquí en la respuesta inmune contra virus este mecanismo, porque este mecanismo de memoria, estos IgG, pueden permanecer prácticamente toda nuestra vida. Y en la segunda infección que nos enfrentemos contra los virus, se va a encontrar presente estos anticuerpos de tipo IgG y se va a controlar de una mejor medida en la segunda exposición la infección, porque estos IgG van a bloquear a nuestro virus y ya no va a poder infectar a la célula, y así es más virulento, lo van a neutralizar. De hecho, se habla que pacientes, por ejemplo, que vivieron en la pandemia de 1918, que afectó a muchísimas partes del mundo de manera muy intensa, se les tomaban anticuerpos a varios sobrevivientes, ya bastante jovencitos ellos, alrededor de los 100 años. Se les tomaron a estos pacientes que fueron sobrevivientes de la pandemia de 1918, se les midieron títulos de anticuerpos de IgG contra el virus que causó esa pandemia. Y oh sorpresa, después de casi 100 años seguían expresando títulos para el virus de esa pandemia. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia que tiene esto? Después de casi 100 años, estos pacientes que sobrevivieron a la pandemia de 1918 seguían expresando anticuerpos contra ese virus. Después de 100 años, su sistema inmune lo sigue protegiendo. Realmente es algo pues bastante increíble y que nos ayuda demasiado esta parte. Y con esto nosotros estaríamos terminando los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa contra los virus. Lo único que nos falta a nosotros por parte de revisar pues son los mecanismos de evasión que tienen los virus. Entonces, hablando específicamente de los mecanismos de evasión de los virus, mecanismos de evasión, no es el fin de esta clase una revisión microbiológica de todos los virus patógenos que existen. Vamos a mencionar los mecanismos de evasión más clásicos que pueden usar los virus. El primer mecanismo de evasión del que hacen uso los virus es la variación antigénica. ¿A qué nos referimos con variación antigénica? Recordando aquí lo que nosotros platicábamos, que el linfocito T necesita, pues es el reconocimiento del mismo péptido, del mismo antígeno contra el que se activó. Si aquí el virus, después de un tiempo, lo que empieza a expresar en membrana ya no es nuestro circulito, nuestro óvalo que expresábamos, sino un triángulo, hizo cambio porque mutó en su membrana, el triángulo, ese T citotóxico ya no se va a poder activar. Y la tasa de mutación de algunos virus es tan alta que ya cuando el T se genera, se quedan aquí, llega después de 2 semanas. Después de 2 semanas llega, pero ya en membrana ya no se está expresando este contra que se activó, se expresa el triángulo. No, pues aquí ya no se activa. Y el virus vive feliz. Vive feliz porque ya no se activa. Entonces la variación antigénica es un mecanismo bastante importante. ¿Qué virus lo van a hacer? Por ejemplo, rinovirus. Y aunque no lo vamos a tocar precisamente todos los mecanismos de VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana también lo pueden hacer. Del VIH vamos a hablar más adelante en otra clase, cuando hablemos de inmunodeficiencias secundarias. Él merece toda una clase especial. Pero rinovirus y VIH hacen variación antigénica. Cambian su antígeno y al momento de que llega el linfocito T citotóxico ya no se activa porque es algo diferente. ¿Qué más es lo que pueden hacer? Pues pueden hacer una inhibición del procesamiento y de la presentación antigénica. Hablando de la inhibición del proceso antigénico, del procesamiento antigénico, perdón, ¿qué virus es lo que van a hacer? Pues ellos también son bastante inteligentes. Igual necesitamos regresar acá. Ellos saben aquí que lo que estaban haciendo pues es MHC, y si saben que al expresar MHC me van a matar, pues dicen, pues sabes que este proceso por el cual la célula está expresando MHC, lo inhibo. Y si lo inhibo, puedo hacer de dos.
que ya no se exprese nada aquí arriba, o expresar otras cosas que me convienen a mí. ¿Quiénes van a hacer esto? Pues principalmente, por ejemplo, el virus del herpes simple 1 y 2, lo que van a hacer es inhibir el procesamiento de antígenos, van a inhibir a TAP. Entonces, al momento de que ellos inhiben a TAP, no hay expresión en la membrana de MHC. Y la expresión en membrana aquí de MHC baja la expresión de MHC tipo 1 en la membrana. Entonces bloquean la expresión del MHC en la membrana al bloquear a TAP los virus de herpes simple. Y al no haber MHC, pues aquí si no hay MHC, quitas la placa que había fuera de tu casa donde decía que Juanito Pérez vivía en concubinato con el virus de herpes simple. Y dice, pues si no hay placa aquí, el tecito tóxico, dije, pues esto se ve sospechoso, pero pues no estoy seguro, pues no lo mato, me sigo de largo. La que sí sirve aquí, ¿cuál es? La célula NK. Quedamos que la célula NK, al momento de que la balanza, como lo revisamos en el video de bacterias intracelulares, al momento de que la balanza, aquí lo que están haciendo es disminuir la expresión de MHC de tipo 1. Entonces, la balanza, o el platillo de la balanza que tenía la inhibición, se va hacia arriba, porque los receptores inhibidores ya no están. Más bien no es que no estén los receptores inhibidores, no están sus ligandos que lo inhibían. ¿Y cuál se va hacia abajo en la balanza? Los activadores. Pero esto es por un desbalance en la inhibición. La NK se activa y genera desgranulación con perforinas y granzimas. Aunque en muchas infecciones víricas patógenas se ven superados estos mecanismos. Entonces quedamos que el virus de herpes simple inhibe la expresión del MHC de tipo 1 vía TAP. Ahora, quedamos que este inhibe TAP. Otro virus que también tiene un papel muy importante aquí es el citomegalovirus. El CMV lo que va a hacer es inhibir la salida del MHC de tipo 1 del retículo endoplásmico. Aquí no deja que el MHC tipo 1 salga del retículo endoplásmico en la procesamiento y presentamiento de antígenos. O sea, al momento de que bloquean a TAP o el MHC de tipo 1 su salida del retículo endoplásmico, la consecuencia final es la misma, la disminución de las moléculas de MHC en la membrana de la célula que están infectando para inhibir la destrucción por parte de los linfocitos T citotóxicos. Ahora, si yo sé que yo citomegalovirus sé que pues sí, bloqueo la expresión de la MHC de tipo 1, pero pueden estar las NK, pues lo que voy a hacer es la expresión de un MHC 1 que se conoce como MHC1 de tipo señuelo. Es una molécula muy parecida al MHC de tipo 1. Por el señuelo, no es la misma, nada más es como pues algo parecido para que me crean que soy propia. ¿Qué es lo que también pueden empezar a hacer los otros diferentes tipos de virus? Pues dicen, pues si ya sé que aquí hay citocinas que me están causando problemas, pues las voy a capturar todas para mí. Entonces, producción de receptores para ciertas moléculas. Producción de receptores. ¿Quiénes hacen esto? Por ejemplo, los pox virus pueden producir moléculas análogas al receptor para interferón de tipo gamma. Entonces producen moléculas análogas al receptor para interferón de tipo gamma, y lo que hacen estos pox virus es todo el interferón de tipo gamma que había en el medio, yo lo capto. Aquí la diferencia es que como lo capto yo no voy a llevar ninguna señal, porque este receptor no lleva señales hacia abajo, no lleva una acción. Obviamente no incrementa la fagocitosis. Le quita todo el alimento al macrófago de interferón de tipo gamma, y el macrófago al momento de que no hay interferón de tipo gamma no se activa de una manera propia porque se lo está adueñando todo, y el macrófago no hay una adecuada fagocitosis al hacer esto. Solo por una molécula análoga al receptor de alta afinidad. Aquí también entra CMV. CMV lo que puede hacer es receptores para distintos tipos de quimiosinas. Y al momento de que CMV se agandalla todas las quimiosinas, no hay una adecuada migración de todas las células y pues vive bien porque no llegan los refuerzos. ¿Qué también se puede llegar a producir? ¿O cuál es otro mecanismo de evasión? Pues la producción de sustancias que regulen
hacia la baja a la respuesta inmune, de análogos de sustancias que regulan hacia la baja la respuesta inmune. Y quizás aquí el principal es el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr lo que va a hacer es la producción de una molécula análoga a interleucina 10. Y si ustedes se acuerdan, la interleucina 10 hace muchas cosas, pero de manera general baja la respuesta inmune. La interleucina 10 favorece una activación alternativa de los macrófagos, por ejemplo. La interleucina 10 favorece la expresión o la producción de los linfocitos T reguladores para llevar hacia la baja y bloquear a todos los perfiles de tipo TH, los linfocitos T citotóxicos, y llevar hacia un estado de control a la respuesta inmune. Aquí a esto no nos conviene a nosotros porque no se ha eliminado la infección, pero el virus de Epstein-Barr sí, se produce interleucina 10 y lo lleva hacia la baja. Finalmente, por ejemplo, otro de los que pueden hacer es una inhibición de las moléculas del complemento. Entonces inhiben inhibición del complemento para evitar este mecanismo que vimos por la vía de las lectinas, por ejemplo, por la vía clásica, la vía alternativa, ya cuando se producen las heterosconvertasa de la vía alternativa por cualquiera de las otras dos vías. Entonces, estos virus que van a hacer inhibición del complemento es principalmente VIH. VIH, ¿qué es lo que va a hacer? VIH principalmente lo que va a hacer es un reclutamiento del factor H. Al momento de que recluta el factor H, bloquea una adecuada activación de la vía alternativa del complemento. VIH y CMV, los dos, ¿qué van a hacer? Pues también favorecer la expresión de reguladores del complemento en la membrana. ¿Y cuál es uno de los reguladores complemento que actúa a nivel de complejo de ataque a la membrana? CD59. VIH y citomegalovirus pueden expresar en su membrana CD59 y eso lleva hacia la baja la activación del complemento porque es un regulador. Como lo vimos en la activación del complemento, en regulación del complemento lleva hacia la baja y el complemento ya no lo destruyen. Ahora, si sé que me pueden reconocer, pues también inhibo el parte del reconocimiento de la respuesta inmune innata. Se ha visto que algunos virus del tipo de VIH pueden bloquear el reconocimiento por tipo del RIG1 y ustedes al momento de que bloquean el reconocimiento por medio de RIG1 bloquean la producción de interferón de tipo 1. ¿Qué más es lo que pueden hacer? Pues finalmente otro mecanismo de evasión es un deterioro del sistema inmune, como lo hace en especial el VIH. Adelantándonos un poco al tema, lo que va a hacer el VIH es infectar a los TCD4 y llevarnos la expresión de TCD4 hacia la baja. Que ya no haya tantos TCD4, pero esto lo vamos a ver más a fondo en otra clase. Finalmente, otros mecanismos de evasión que tienen algunos virus, por ejemplo, que hace el virus de herpes simple, es la infección de sitios con baja respuesta inmune o per se inmunoprivilegiados. Por ejemplo, virus de herpes simple 1 o 2, lo que van a hacer es infección de neuronas. Y aquí en este momento también es importante, se quedan las neuronas en un estado de tipo latente, no se replican, no hacen nada, y pues si están ahí sin hacer nada, estas neuronas en su MHC, o las células, estas células infectadas de MHC tipo 1 de una infección latente, pues no lo van a expresar. Y no va a funcionar. Porque está latente. Al momento en que se convierte en una infección activa, aquí sí ya pueden reconocerlo. Pero si infectan sitios inmunoprivilegiados o con una baja respuesta inmune, la respuesta inmune que se va a desencadenar no es tan alta. Y es otro mecanismo de evasión que tienen estos virus. Entonces, pues realmente esta parte de la respuesta inmune es más una coevolución que hemos llevado los dos de la mano para ver quién gana esta carrera al final, si nosotros o los virus. Y pues realmente esto es todo lo que tenemos que revisar en cuanto a la respuesta inmune contra virus.